El mensaje de esta noche titula Dios nos hizo aptos para participar de su herencia. Y qué maravilloso es esto, que Dios nos hizo aptos para participar de su herencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14, dando un seguimiento al estudio que estamos haciendo de esta carta de Pablo a los Colosenses. Así dice la Escritura, vayamos del 12 en adelante, dice: Así con gran gozo darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí Pablo, desde los versículos anteriores, está dando alabanza de gratitud por lo que Cristo ha hecho en favor de los creyentes. Recordemos, la oración previa de Pablo era para que el Señor nos llenase de todo el conocimiento de su voluntad. Ahora Pablo viene con una oración de gratitud al Señor. Y a propósito de la oración, hay dos categorías que podemos encontrar en la oración de Pablo. La primera se refiere a la petición y la segunda a la alabanza. Cuando nosotros oramos, no debemos solamente hacer petición, sino tenemos que hacer petición y tenemos que hacer alabanza. Amén. Ambas cosas tienen que ir juntas. Cada vez que estamos dirigiéndonos al Señor en oración, pensemos en esto, tengamos claro en nuestro corazón, hagamos una petición, pero también agradezcámosle, brindémosle alabanza al Señor. ¿Qué significa brindarle alabanza? No que en el medio de tu oración te vas a poner a cantar. Bueno, eventualmente puede ser que sí sea, pero darle alabanza significa hablar acerca de las virtudes del Señor, hablarle acerca de la grandeza del Señor, hablar acerca de los atributos de Dios. Cuando tú le dices: Señor, cuán grande y poderoso eres, en medio de tu oración estás levantando tus manos, estás diciéndole: Dios fuerte, maravilloso, tú eres el que sana al enfermo, tú eres el que levanta al que está caído, estás dándole alabanza al Señor en medio de tu oración. Y eso es lo que tiene que acontecer, dice Pablo. A propósito, la palabra en ese contexto nos lleva a Santiago capítulo 4, verso 2, donde nos enseña esto de la boca del apóstol Santiago. Dice: pero no obtienen lo que desean porque no piden. Deseamos muchas cosas y muchas veces aún decimos: yo sé que el Señor conoce los deseos de mi corazón. Y es cierto que el Señor conoce los deseos de mi corazón, pero Santiago nos dice que nosotros no obtenemos lo que deseamos. ¿Saben por qué? Porque no pedimos. Entonces, la oración tiene que tener petición. ¿Cuál es tu petición en este tiempo al Señor? ¿Qué estás pidiéndole al Señor? Tienes que tener una petición o muchas peticiones delante del Señor. Y eso es lo que nos enseña Santiago. Es importante que nosotros hagamos peticiones al Señor. Y claro, Santiago también nos dice que nuestras peticiones no sean solamente pensando en nosotros, en satisfacernos a nosotros mismos, que nuestras peticiones sean espirituales, para decir que oremos por las necesidades de las personas no salvas, que oremos por nosotros en el sentido de que el Señor nos llene de lo que Pablo decía en Colosenses, de todo el conocimiento de su voluntad, que nos llene de toda sabiduría espiritual, de toda inteligencia espiritual, de todo discernimiento espiritual. O sea, principalmente nuestra oración tiene que tener esa guía, esa dirección. Tenemos que estar orando para que el Señor nos llene espiritualmente, llene nuestras vidas, para que el Señor nos capacite espiritualmente, para que nos fortalezca espiritualmente, para que nos levante todos los días, para que Él nos utilice como sus instrumentos poderosos en sus manos. Todo eso es lo que tenemos que hacer en petición, la oración delante del Señor. Ahora, obviamente, como les decía, en la oración tiene que haber un equilibrio. Y Filipenses nos enseña esto, dice así Pablo en esta carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 6, dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Entonces aquí está el equilibrio. ¿Qué dice? No te preocupes por nada. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos enfrentando diferentes situaciones en la vida? Preocuparnos, correcto. Lo primero que hacemos es preocuparnos, pero Pablo nos dice: no se preocupen. Y yo les digo, si ustedes obtendrían $100 por cada preocupación, serían millonarios, estarían llenos de mucho dinero. Pero aquí, en lugar de preocuparnos, lo que tenemos que hacer es algún tipo de acción diferente a la preocupación. Yo siempre digo a las personas, empezando desde mi esposa, le digo: preocupándote, ¿qué sacas? ¿Qué beneficio obtienes preocupándote? Y Pablo nos dice eso, o sea, no se preocupen. Más bien, dice, lo que tienen que hacer es que ustedes tienen que orar.
Dice que sus peticiones sean conocidas delante del Señor en toda oración y ruego. ¿Y cómo? Dice, con acción de gracias. Esa tiene que ser la actitud nuestra en todo tiempo. Tenemos que ir delante del Señor. Tenemos que decirle, Dios, estamos pasando por esto. Señor, esta es nuestra necesidad o esta es mi necesidad. Tenemos que decirle, Señor, te pido por favor. Tenemos que acercarnos delante de Él con ruego. Amén. ¿Cuántas veces estamos orando así, rogándole al Señor, por favor, de misericordia, cuando estás orando por la salvación de alguien? ¿Cómo te acercas delante del Señor? Tienes que rogarle al Señor. Y eso es lo que Pablo nos enseña. Entonces, la oración es súplica. Y nuestra petición, dice la palabra, que tiene que ser con gratitud. Es pedir y es agradecer. Aquí está un equilibrio hermoso en la oración. Pedimos, pero también estamos agradeciendo. Y en 1 Timoteo 2:1 dice así la palabra: ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí la palabra nos está hablando acerca de algunos motivos de nuestras peticiones, de nuestras oraciones, de nuestras rogativas. ¿Por quiénes dice? Nosotros tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que pedir, tenemos que orar, tenemos que rogar por todos los hombres. Ese es el mandato que tenemos de parte del Señor. No solamente estoy orando por mí, Señor, mira mi necesidad, Señor, mira lo que me hace falta, Señor, mira. Muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos, pasa el tiempo de nuestra oración y todo lo que hemos pedido es para nosotros. Pero la palabra nos enseña a que oremos por las necesidades de otras personas, de las personas que están tal vez con más necesidades que nosotros. De hecho, alguien que no tiene a Cristo, es alguien muchísimo más necesitado que tú. Porque si tú tienes a Cristo, tienes la esperanza en tu vida, pero alguien que no tiene a Cristo no tiene nada. Tiene una tremenda desventaja respecto a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Suplicar a Dios por esa persona que no tiene la salvación en su vida. Ahora, el patrón bíblico de la oración es la combinación, como les decía, entre la petición y la gratitud al Señor. Pedimos y agradecemos. Amén. Ambas cosas tenemos que ejercitar. Pedimos y agradecemos y pedimos. No solamente podemos pedir, sino también tenemos que agradecer. Colosenses 1:12 dice, así con gran gozo darán gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gran gozo, dando gracias al Padre. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones? Hay momentos de llorar. Lloramos. Estamos ahí quebrantados algunos momentos en nuestro tiempo de oración, pero también dice la palabra que hay momentos con gran gozo. Estás orando, pero estás lleno de gozo, Señor. ¡Qué maravilloso eres! Estoy tan alegre, estoy tan contento por la obra que estás haciendo en la vida de mi hermano Juan. Gracias, Señor, porque tú estás levantándolo. Señor, me gozo por su vida. Estoy contento, estoy alegre, Señor, por esa obra que tú estás haciendo. Tenemos que orar así también. Amén. Como les digo, hay tiempo de llorar, pero hay tiempo también de hacer una oración con mucho gozo. Entonces, estamos hablando acerca de la gratitud. ¿Realmente entendemos que la gratitud debe ser parte de nuestro estilo de vida? ¿Realmente entienden ustedes que la gratitud debe ser parte de su estilo de vida? Tenemos que, como cristianos, vivir todos los días agradecidos. La gratitud tiene que ser parte de nosotros, amados. Como creyentes tenemos que vivir, este es nuestro estilo de vida, ser agradecidos con Dios todo el tiempo. No ser quejumbrosos, sino agradecidos con el Señor. Dios es el que nos satisface, Él satisface nuestras necesidades, Él suple nuestras necesidades. Tenemos ropa, tenemos un techo, tenemos comida, Él satisface nuestras necesidades. Pero obviamente fácilmente olvidamos agradecerle cuando estamos acostumbrados a tener todas estas cosas que sí necesitamos. Como tenemos ropa, tenemos un techo y tenemos comida, nos olvidamos de agradecerle al Señor. Porque ya damos por hecho de que esto es algo que sí o sí tenemos que tener. Pero tenemos que ser agradecidos. Dice la palabra en Salmo 69, versos 30 y 31. Así alabaré entre cánticos tu nombre, te exaltaré con alabanza. Así, Señor, te agradarás de mí más que si te ofreciera un toro o un becerro. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento lo que las personas hacían era ofrecer en el momento de su ofrenda, la ofrenda por su pecado, lo que ellos traían era un toro, un becerro, un animal para que sea sacrificado. Ahora, ¿qué es mejor? ¿O qué era mejor en aquel tiempo?
llevar el cordero o el toro para que sea sacrificado, o uno mismo ir delante del Señor y decirle: Dios, vengo con gratitud delante de ti, vengo a alabarte, Señor, vengo a exaltarte. Y el salmista está reconociendo es mejor sacar alabanza de lo profundo de nuestros corazones que traer, digamos, un animal en este caso. Alguien puede traer un animal, un becerro o una oveja para que sea sacrificada, pero el corazón de esa persona no está realmente humillada delante del Señor. O no tener gratitud en el corazón. Entonces, por eso en este contexto dice que al Señor le agrada más nuestra alabanza. Y el salmista decía: te exaltaré con alabanza, Señor, porque eso es lo que tú buscas realmente de nosotros. Y como cristianos tenemos que entender eso. Tenemos que alabar en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia al Señor, porque de eso se agrada el Señor. Cuando estás pasando una situación difícil en tu vida, una necesidad, digamos, extrema en tu vida, pero hay alabanza en tu corazón. Tú no estás quejándote: Señor, mira lo que estoy pasando. Oh, Señor, mira mi condición. Mira lo que me están haciendo. Mira lo que la gente está diciendo de mí. No, al contrario, cuando tú en esas circunstancias le dices: Señor, estoy agradecido contigo. Señor, eres fiel, eres bueno conmigo, eres misericordioso. Mira lo que la gente dice de mí. No te estás quejando: mira, Señor, sino mira lo que la gente dice. Yo estoy, Señor, contento porque tú eres mi defensor, porque tú eres mi abogado, porque tú eres quien protege mi vida. Te alabo, Señor. El mismo salmista decía: mira cómo se han levantado mis enemigos. Te alabo, Señor. Te alabo porque tú eres quien sostiene mi vida. ¿Qué es lo que Dios prefiere por encima de un sacrificio? Un corazón agradecido. Amén. Una alabanza verdadera, una gratitud verdadera que salga de lo profundo de tu corazón, de ese corazón que esté lleno de gratitud. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que Dios realmente desea, que nosotros como hijos de Dios tengamos ese corazón lleno de gratitud. Y en Salmos seguimos encontrando estas palabras. El Salmo 107, versos 21 y 22 dice: alabamos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Ofrezcámosle sacrificios de gratitud y jubilosos proclamemos sus obras. Esto es lo que tenemos que hacer: ofrecerle sacrificios pero de gratitud. Jubilosos proclamar las obras que el Señor hace en medio de nosotros. ¿Cuántas obras Dios hace? La obra más grande, la más maravillosa, por la que todos los días vamos a vivir agradecidos, la obra de salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos los días vamos a estar agradecidos, decirle: Dios, gracias porque tú hiciste un milagro poderoso en mí. Gracias, Señor, porque quitaste este velo de mis ojos y hoy puedo verte, Señor. Hoy puedo entender tu palabra. Hoy puedo estar en comunión contigo. Hoy, Señor, tengo la libertad de alabarte. Hoy, Señor, entiendo lo que significa la alabanza. Y es nuestra gratitud al Señor por eso. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, encontramos en el capítulo 13, verso 15, la palabra que dice: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es lo que tenemos que ofrecer a Dios siempre, amados. Por medio de Jesús, cada vez que nos acercamos delante de Él y le decimos: Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. ¿Y a qué venimos delante de ti, Señor? Venimos a ofrecer alabanza. Ese es el fruto de labios que confiesan tu nombre. Eso es lo que significa. Los labios nuestros tienen que confesar el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que confesamos? Cuando estamos diciendo: tú eres rey, estamos confesando lo que Él es. Él es ese rey poderoso. Cuando confesamos y decimos: tú eres grande, Señor, estamos declarando lo que Él es. Estamos diciéndole: confío en ti, Señor, por quién eres tú. Y la palabra dice que debemos agradecer a Dios. Por supuesto, amados, tenemos que agradecer al Señor cuando estamos orando, cuando estamos cantando. La gratitud debe ser parte de nuestras vidas. Como les digo, ese estilo de vida que nosotros tenemos que desarrollar. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida. En todo tiempo. Estás cantando, estás orando. La alabanza, la gratitud al Señor tienen que estar presentes. Ahora, todo lo que les digo parece ser muy sencillo, ¿verdad? Parece tan sencillo apartar un poco de tiempo cada día para agradecerle, pero hay un pero. Lo olvidamos. Pasa el día y no le hemos agradecido al Señor.
Pasan 2 días a veces o 3 días y olvidamos. No estamos con ese corazón puesto en Él, no estamos alabándole, no estamos agradeciéndole. Pero eso sí, no olvidamos pedirle. ¿Sí o no? Nos olvidamos de alabarle, pero de pedirle no. Eso sí es parte de nuestro estilo de vida. Pedirle y pedirle al Señor, pero no es parte de nuestro estilo de vida alabarle y agradecerle. Ya les dije, no está mal pedirle, la palabra dice que le pidamos, pero les dije, el equilibrio en nuestra oración tiene que ser pedir y alabarle. Pedir y agradecer al Señor. En Mateo capítulo 11, verso 25, aquí vemos la vida de Jesús, el estilo de vida de Jesús, ese estilo de vida que Él nos ha enseñado. Así dice la palabra, Mateo 11, 25. En ese momento Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué está haciendo Jesús y qué está enseñándonos a nosotros? Un estilo de vida. Él decía, Señor, te alabo. Padre, Señor del cielo y la tierra, te alabo. Está agradeciéndole al Señor. Este era el patrón de vida de Jesús. En todo tiempo agradecerle al Padre. Y como cristianos nosotros tenemos que agarrar ese mismo patrón de vida y todos los días de nuestra vida tenemos que tener gratitud en el corazón. Amén, te alabo, Padre. Te alabo, Padre, estoy pasando una situación difícil. Te alabo, Señor. Porque no estoy solo. Porque tú eres fuerte. Porque tú eres poderoso. Porque tú eres quien me sostiene. En Efesios capítulo 5, verso 20 dice, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está una razón importante de por qué este tiene que ser nuestro estilo de vida, por qué tiene que ser el estilo de vida del creyente, la gratitud. Dice, den gracias al Señor, dice, por todo. Por todo. ¿Y qué implica todo? Implica todo. No hay mucha ciencia en esto, ¿verdad? Por todo lo que tú vives, por todo lo que enfrentas, desde que amanece hasta que anochece, desde que despiertas hasta que finalmente pones la cabecita en la almohada para dormir en la noche, dice, debes dar gracias a Dios por todo. Ahora, en ese todo obviamente hay circunstancias hermosas que te pasan, hay otras difíciles, hay unas muy complicadas, hay otras más llevaderas, hay de todo. Pasamos por todo. Y Pablo nos dice que nosotros debemos dar gracias al Señor nuestro Dios por todo, a nuestro Padre por todo. Debemos tener ese corazón agradecido, tanto en privado como en público, en lo bueno y en lo malo. Tenemos que ser agradecidos. Ahora recuerden que todas las cosas nos ayudan para bien. Que todas las cosas, la sumatoria de lo bueno más lo malo, más lo regular, mediano, la sumatoria de todo, dice, nos ayuda para bien. Hemos tenido una situación difícil, hemos tenido una discusión, pero nos ayudó esto a comprender y ahora estamos bien. Ok. Entonces, lo malo te ayudó finalmente para un resultado bueno. Una característica de la gente impía es la ingratitud. Romanos capítulo 1, verso 21 dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Qué impresionante, amados. La gente que no tiene gratitud en el corazón es la gente impía, la gente que no reconoce a Dios como su Señor. Y como cristianos no podemos vivir igual que la gente impía. Como cristianos no podemos nosotros ser indiferentes, sino tenemos que fluir permanentemente en gratitud al Señor. ¿Y saben qué pasa con la gente que no es agradecida? Dice la palabra que su corazón, su necio corazón se llena de oscuridad. Cuando no hay gratitud en el corazón, lo que pasa con ese corazón es que se llena de oscuridad. Más y más tinieblas, más y más oscuridad, más y más confusión en esas vidas, porque no hay gratitud. Que no nos pase a nosotros como creyentes esto, amados. Desarrollemos permanentemente ese espíritu de gratitud al Señor. Que sea nuestro estilo de vida todos los días, agradecidos con el Señor. En las buenas y en las malas. En toda circunstancia, vivir agradecidos con el Señor. Los creyentes, amados, somos los únicos que pueden darle gracias a Dios. Los únicos que pueden darle el crédito, la honra, la gloria, la alabanza al Señor.
Los impíos allá afuera no le van a agradecer al Señor. Los impíos allá afuera no van a glorificarle al Señor. Por eso nosotros somos los llamados a darle la gloria que Él se merece. Amén. ¿O creen que a los impíos les interesa alabar al Señor? No, no les interesa. Pero a nosotros sí, nos llama, nuestro corazón palpita, late de amor por Él y estamos reunidos y semana tras semana, servicio tras servicio, estamos aquí para glorificarle a Él, para exaltarle a Él. Amén. Somos los únicos que podemos alabarle al Señor porque los impíos están en otra cosa. En su corazón no hay esa prioridad de agradecerle al Señor. En Salmo 75:1 dice, gracias te damos, Dios mío, gracias te damos porque tu nombre está cerca de nosotros. Todos hablan de tus hechos portentosos. ¿Qué significa esto? Tu nombre está cerca de nosotros. El nombre representa a la persona. El Señor está cerca de nosotros. Por eso nosotros le agradecemos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Cómo se manifiesta su fidelidad? Muchas veces como Padre Él permite que aprendamos muchas cosas con dolor. Pero la fidelidad es que está con nosotros. Está cerca de nosotros. Que no nos deja solos, no nos deja desamparados. En 1 Timoteo 1:12-13 dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo viene con un corazón agradecido, dice, gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Él me fortaleció. ¿Cuántos podemos dar testimonio este día de esa fortaleza del Señor? Todos nosotros enfrentamos por situaciones difíciles en la vida, enfrentamos pruebas, pero podemos decirle también con la misma autoridad de Pablo, gracias Señor porque tú me fortaleciste. Tú me fortaleces en todas mis circunstancias, en toda dificultad que yo atravieso, Señor, tú me fortaleciste. Y Pablo dice, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Dios es fiel. No importando lo que éramos antes, lo que hicimos antes, Dios es fiel. Y el servirle al Señor es un gran privilegio. Aun cuando antes yo había sido un blasfemo. ¿Cuántos hemos dicho cosas blasfemas? Hemos hablado palabras necias, blasfemas delante del Señor. ¿Cuántos hemos hecho y dicho todo esto? Nos unimos a Pablo. Todos hemos sido partícipes en su momento de ser también esos hombres o mujeres blasfemos. En nuestra ignorancia hemos dicho muchas cosas realmente tontas, necias. Pero Dios es fiel, Él es misericordioso. Como Pablo dice, fui tratado con misericordia. Porque todo lo que lo hice en mi ignorancia. Todo lo que pasó en mi vida simplemente fue producto de mi ignorancia, de mi incredulidad. Estaba cegado, mis ojos estaban vendados, no podía ver la luz. Entonces hice muchas cosas en ignorancia. Muchos de nosotros este día nos estamos avergonzando de todas nuestras obras pasadas. ¿Por qué? Las hicimos en nuestra ignorancia. Las hicimos en nuestra incredulidad, pero este día todo es diferente. Por eso agradecemos a la misericordia del Señor. Vayamos a 2 Tesalonicenses 1:3. Aquí Pablo dice en esta carta de los Tesalonicenses, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Ya les decía que nuestra oración no solamente tiene que estar centrada en nosotros, sino tenemos que estar orando por los demás, por nuestros hermanos en la fe, por ejemplo. Ya que la fe de ustedes va creciendo y Pablo está contento, está agradecido con el Señor. Es una oración de gratitud la que tiene. Y eso es algo que realmente nos motiva, nos inspira a nosotros a orar. Cuando vemos a nuestros hermanos crecer en la fe, eso debe motivarnos a orar mucho más. Señor, dale mucho más, dale más crecimiento. Señor, que siga avanzando, que siga fortaleciéndose más y más en ti. Señor, que crezca más espiritualmente, que sea un instrumento de bendición esta persona. ¿Estamos orando así por nuestros hermanos? Tiene que ser nuestro compromiso de oración por todos.
Vayamos a 1 Tesalonicenses 2, verso 13, dice la palabra: por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La gratitud de Pablo ahora es por la palabra que está predicando, esa palabra que está siendo recibida por los creyentes. No están recibiendo una palabra, oh, esto es lo que piensa o dice el pastor Marco. No, no. Están recibiendo como la palabra que es. ¿Y qué es esta palabra? Esta es la palabra de Dios. El pastor Marco simplemente es el instrumento, es el mensajero. El mensajero no tiene nada que ver con el que envía el mensaje. Lo único que tiene que ser y hacer en todo tiempo el mensajero es ser fiel. Entregar con fidelidad el mensaje que está enviándole el Señor. Amén. Entonces le agradecemos al Señor por esta palabra que está siendo sembrada en los corazones de ustedes. Esta palabra va a actuar en los creyentes, en ustedes los creyentes, dice Pablo. Y es así, amados. La palabra actúa. Está actuando en nosotros. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? ¿Cuántos pueden decir, la palabra está actuando en mi vida? Yo estoy siendo una persona cada día diferente de la que era. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser, mi conducta, mis actitudes están cambiando. ¿Debido a qué? Debido a la palabra del Señor que está actuando en mí. ¿Saben qué? Esta palabra es de Dios. Si tú la recibes como la palabra de Dios, esa palabra va a empezar a actuar en tu vida y tú vas a empezar a dar fruto. Debemos agradecerle a Dios por todo, amados, en todo tiempo y en toda circunstancia. Pablo también nos dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 57, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Cuándo te da la victoria? Cuando estás atravesando un problema. ¿Cuándo tienes victoria? Cuando hay una circunstancia difícil. Allí el Señor te va a dar victoria. Y en ese momento tú podrás decir como Pablo, gracias Señor, porque tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que pelea la batalla por nosotros, o las batallas diarias. En toda circunstancia, ahí está con nosotros, no estamos solos, por eso les decía que nuestra razón de alabarle, de glorificarle al Señor, es por la fidelidad del Señor. La fidelidad, como les decía, no en el sentido de que, oh, el Señor es tan fiel que no me deja pasar ninguna prueba, no. Te va a dejar pasar pruebas porque necesitas crecer espiritualmente. Pero la fidelidad del Señor es que Él está contigo. Él mismo va a pelear por ti las batallas. Amén. Entonces le agradecemos al Señor por eso. Gracias sean dadas a Dios de que Él nos da la victoria. Y todos los días tienes que pensar en eso, enfocarte en ello, saber que no estás solo, saber que de esa circunstancia difícil va a salir algo bueno. Dios te va a dar victoria. Amén. ¿Están seguros de eso? Porque no es mi palabra, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo simplemente algo para motivarles, para que se sientan bien, sino estoy diciéndoles lo que dice Dios. Él dice que nos va a dar la victoria, entonces nosotros creemos esa palabra del Señor. Amados, esa es la clave de una vida plena. Esa es la clave de una vida gozosa y victoriosa, que nosotros tengamos un corazón agradecido en todo tiempo y en toda circunstancia. Agradecido sobre todo por la salvación, que es el regalo más grande y maravilloso que el Señor nos ha dado. Eso es lo primordial por lo que debemos darle gracias. Cada mañana que tú despiertas, cada momento que tú tienes la oportunidad de orar, dile gracias, Señor, porque tú trajiste la salvación a mi vida. Señor, gracias porque me diste este regalo tan preciado, Señor. Pensar que antes vivía en la oscuridad, pensar que antes vivía como alguien que estaba con una venda en los ojos y que no podía ver la luz, y que ahora veo la luz, Señor, y que ahora entiendo tu palabra, y que al leer tu palabra o al escuchar tu palabra, mi corazoncito empieza a latir de amor, de gratitud. Señor, pensar que antes tenía un corazón de roca, una piedra difícil de conmover. Escuchaba prédicas o la gente me hablaba de la palabra y no me conmovía nada. Pero cómo cambiaste mi corazón. Estoy agradecido, Señor, porque trajiste salvación a mi vida. Volvamos a Colosenses. Allí donde empezamos, en el capítulo 1, versos 12 al 14,
Pablo dice, darán gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz o en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Darán gracias al Padre. Lo primero que tenemos que enfocarnos es en esta palabra de Pablo. Y luego Pablo nos dice por qué. ¿Cuál es el motivo por el que nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Padre? El motivo, dice Pablo, es la obra de salvación, manifestada en tres grandes verdades. Hay tres cosas maravillosas en la salvación. Lo que el Padre hizo en nosotros, en nuestras vidas, a través de esta obra de salvación. ¿Cuáles son estas tres cosas hermosas en la salvación? Primero nos habla de la herencia. Segundo nos habla acerca de la liberación. Y tercero nos habla acerca de la transferencia. La herencia, ¿en qué consiste? Pablo dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Saben que tenemos una herencia? ¿Amén? Yo sé que el tema de la herencia trae gozo al corazón. Voy a recibir herencia. Se frotan las manos, ¿verdad? En lo natural. Cuánto más en lo espiritual tenemos que realmente estar contentos. Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Señor nos dio una herencia. Y Él mismo nos hizo aptos para participar de esa herencia. Lo segundo, la segunda obra de la salvación, la liberación. Dice que Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Eso es algo glorioso, amados. Nosotros éramos esclavos del enemigo. Estábamos nosotros sumergidos en ese reino del enemigo. Vivíamos bajo la potestad de las tinieblas, por eso había ceguera espiritual, porque vivíamos bajo la potestad de las tinieblas. Te predicaban y tú no entendías nada de la palabra. Alguien me habló, pero parece chino esto, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque estabas en la potestad de las tinieblas. Pero Cristo, a través de esta obra de la salvación, vino y te liberó de esa potestad. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Y lo tercero, esa tercera obra de la salvación es la transferencia. Dice, y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, al reino más bien de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿De dónde nos ha trasladado? De la potestad de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Esta palabra en el contexto original habla de una distancia muy grande. Es algo así como que nos ha trasladado del polo sur al polo norte, de un extremo a otro, así de considerable. ¿Dónde vivíamos antes? Bajo la potestad de las tinieblas. ¿Dónde nos ha trasladado? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha trasladado, no solamente nos ha liberado. Imagínense que ustedes vivían atrapados, una persona mala o un grupo de gente que trafican con los humanos, de pronto los atraparon ahí y estuvieron ahí cautivos en cierta casa. No comían, estaban viviendo un momento, una situación en una circunstancia totalmente inhóspita. Pero imagínense, alguien viene, los libera, pero los pone justo a la casa contigua donde estaban antes. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo dormirían? ¿Cómo estarían? ¿Cómo sería su día y su noche? ¿Cómo pasarían? Estarían temblando de miedo porque estos malos viven al lado. Cualquier momento tal vez vienen y otra vez van a tomar mi vida. En ese contexto dice la palabra que Él nos ha trasladado. Eso significa una mudanza de un extremo a otro totalmente distante y lejano. Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde este raptor no tendrá más posibilidades de alcanzarnos. Estamos tan lejos, que no va a poder llevarnos de vuelta a ese reino de la potestad de las tinieblas. Y tenemos a alguien que nos cuida de una manera tan celosa que es Cristo mismo. Ahora,
Si Él quiere llevarnos otra vez de retorno a ese reino, tendrá que enfrentarse con el Rey, que es Jesús. Pero no hay ninguna potestad de las tinieblas que pueda prevalecer en contra de Jesús. Esa es nuestra certeza, nuestra confianza de saber que estamos con Jesús. Y si sabemos que estamos con Jesús, dice la palabra, ¿quién o qué podrá separarnos del amor de Cristo? Amén. Hay gozo en su corazón. Hay alegría. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. La transferencia que Él ha hecho es algo realmente glorioso, es algo realmente maravilloso, amados. Él nos ha trasladado de un lugar a otro totalmente diferente y distante. Ahora estamos en Él, ahora estamos en la luz, ahora estamos en Cristo, ahora estamos establecidos en Él. ¿Cómo? A partir del perdón de los pecados. Por eso dice Pablo, dando gracias al Padre. Y al usar este término Padre está obviamente enfatizando el aspecto de la relación personal que tenemos que tener con el Padre. Cada vez que Jesús oraba siempre se refería a Dios el Padre como su Padre. Tenemos la oración del Padre, nuestro Padre. Todo el tiempo Jesús se dirigía con esta palabra, Padre. Y nosotros tenemos que entender que esto implica una relación de cercanía, una relación de unión, de comunión. Tenemos que tener esa confianza nosotros con nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Tenemos una unión con Él. Tenemos que tener esa confianza, saber de que Él está con nosotros, saber de que Él es nuestro Padre. Por eso Pablo mismo nos enseña cómo tenemos que clamar a nosotros y decir, Abba Padre, lo que significa una forma de expresar nuestra confianza plena y decirle en esa intimidad, papá o papito, tú estás conmigo, tú eres mi papito. Amén. Gracias, papito, porque estuviste este día conmigo, porque me fortaleciste. Gracias, Señor. Pablo dice que la salvación es la concesión de una herencia, amados. Y también dice, el cual nos ha hecho aptos, Él mismo nos ha hecho aptos. Porque ninguno de nosotros éramos aptos, vale decir, ninguno de nosotros calificábamos a la salvación. Nadie. Todos estábamos separados, destituidos, como dice Pablo en la carta de los Romanos. Todos nos habíamos descarriado. Ahora, esta palabra, cuando se refiere a que nos hizo aptos, literalmente en griego, esta palabra significa calificar a alguien, darle el derecho, darle el título, darle la posición de privilegio, ser apto. Eso es lo que significa. ¿Qué nos hizo Dios? Él nos dio el derecho, amados. Él nos dio el título. ¿Cuál es nuestro título? Somos hijos de Dios. Él nos hizo. No fue una obra nuestra. Él nos dio una posición de privilegio. ¿Cuál es nuestra posición de privilegio? Antes solamente éramos criaturas de Dios. Antes solamente éramos creación de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Cuando decimos soy cristiano, estás diciendo soy de Cristo. Soy de Él, le pertenezco a Él. Y ahí dice Pablo, ¿quién puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si soy de Cristo, ¿quién puede separarme de Él? Nadie. En Él estoy seguro, en Él vivo confiado, en Él, porque Él me dio ese título. Yo no me di a mí mismo el título. Él me dio la posición de privilegio. Yo no hice esto por mí mismo. Ninguno de nosotros hicieron esa decisión por sí mismos. Ahora Pablo no está hablando de nuestra práctica, sino de nuestra posición. Vale decir, de lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha considerado calificados para entrar a la herencia de los santos en luz. En otras palabras, eso es lo que significa. Nos hizo aptos. Él nos ha calificado. Él nos ha dicho, usted sí, está calificado para entrar al reino de la luz. Qué glorioso el Señor, ¿verdad? La pregunta es, ¿en base a qué estamos calificados? ¿Cuál fue la base? A usted lo veo buscando mucho de Dios. Usted es una buena persona, entonces calificado. ¿Será que esa ha sido la base? No. Ya Pablo dice, hoy éramos unos blasfemos, éramos unos pecadores terribles.
no fue en base a nuestra obra, no fue en base, de cuán buenos éramos, de cuánto estábamos tratando de buscar a Dios, no. No fue en base a nuestras obras, definitivamente no, sino en base a la obra de Cristo. ¿Y cuál fue la obra de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Por qué Dios nos acepta a nosotros? ¿Por qué nos hace aptos, vale decir? ¿Por qué nos hace personas calificadas para entrar al reino de la luz? Por la obra suya, y la obra suya fue morir en la cruz del Calvario. Derramar su sangre preciosa, dar su vida misma por nosotros. Y el momento que tú creíste en esa obra, el momento que tú creíste el precio que Él pagó por ti, que recibiste, que le dijiste, Señor, creo en el precio que tú pagaste por mí, ese momento Dios te hizo apto para entrar a ese reino de luz. Amados, Dios en su gracia soberana nos calificó cuando nosotros estábamos descalificados. Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, y Él por su gracia nos ha calificado. Es solamente su gracia, es solamente su misericordia. Ninguno de nosotros puede jactarse. Nadie puede decir, sí, yo merecí algo. Nadie merecía nada. Todos merecíamos la muerte, la condenación, el infierno, la separación eterna, pero Él en su gracia nos ha hecho aptos para participar de este reino de luz. Amados, en su gracia soberana, Él nos calificó. Si se preguntan, Señor, ¿qué hice? La respuesta es nada. Señor, ¿por qué a mí? Eso es algo que le corresponde a la soberanía de Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me llamaste a mí? Qué infinito amor, ¿verdad? Solamente tenemos que decirle gracias, Señor. No comprendo. Había gente tal vez que yo pensaba que era mucho más buena, que podía supuestamente calificar a ser un hijo o una hija de Dios. Pero yo era el menos calificado. ¿Por qué me llamaste a mí, Señor? Y una vez más la respuesta es por misericordia. Amén. Efesios 2:1, 1 y 2 dice, a ustedes se les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Wow! Es lo que éramos. Pero a ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿No les parece maravilloso el Señor? Por eso les decía la gratitud que tiene que fluir de nuestros corazones todos los días. Señor, yo estaba en esta porción, yo estaba muerto a mis delitos y a mis pecados, Señor. Practicando todas estas cosas pecaminosas, viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo, en conformidad con el príncipe del poder del aire, vale decir, en conformidad con las obras de Satanás. Yo vivía conforme a este príncipe de las tinieblas. Yo. Pero ¿qué hizo el Señor? Me dio vida, aun cuando yo estaba muerto. Qué grande es el Señor, qué misericordioso, qué fiel es el Señor con nosotros, amados. Esa era nuestra realidad, estábamos descalificados. Y si Él nos calificó, es solamente por su puritita gracia y misericordia. Amén. Ahora sí van a tener muchos elementos por qué agradecerle al Señor. Van a tener muchas razones de por qué en el tiempo de la oración alabarle al Señor. Efesios 2, 12 y 13 dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre, maravillosa y bendita sangre de Cristo. Estábamos alejados, vivíamos distantes, estábamos totalmente separados, nosotros estábamos totalmente descalificados, amados. Estábamos, dice, lejos. ¿Qué estábamos? ¿Cómo era nuestra condición delante de Dios? Digan conmigo, lejos, lejos. Así estábamos nosotros, así era nuestra vida, estábamos lejos. ¿Pero qué pasó? Dice, hemos sido acercados por Dios. Él mismo, por su sangre,
nosotros hemos sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Él nos ha reconciliado con el Padre. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Por qué? Por su sangre. Él pagó el precio por nosotros. Ahora, esta palabra participar significa recibir personalmente. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Está diciendo que Él personalmente a ti te acercó al Padre. Es algo individual. Esto está hablando acerca de, en otras palabras, que nosotros hemos sido calificados para recibir una herencia que nos pertenece como individuos. Tú puedes con certeza decir, esta herencia es mía. Amén. Es mía. No solamente decimos las salvaciones de nosotros, no, es mía. Personalmente es mía. Individualmente es mía. Y cada uno de nosotros tiene que apoderarse de esa herencia que es personal. Jesús viene por su iglesia, pero viene por ti. Amén. Él se lleva a su iglesia, pero a ti. Ha venido a preparar, Él ha ido a preparar, dice, un lugar para ti. No dice, está preparando un lugar para la iglesia. Por supuesto que sí, la iglesia tendrá su lugar, pero para ti. Está hablando para ti individualmente. Una casa específicamente pensando en ti, diseñada especialmente para ti. Entonces nos habla de algo personal, amados. Esa herencia es nuestra. Es tuya. De nadie más. En un sentido. Yo sé que es de todos, pero al mismo tiempo es tuya. Tienes que apoderarte de esa herencia. Ahora, ¿cuál es esa herencia? Recuerden que a Israel el Señor le dio una herencia terrenal en la tierra de Canaán. Era una herencia tangible que había recibido Israel. Pero la herencia que nos dio a nosotros como iglesia es de un nivel mucho más elevado, amados. Pedro lo dijo así, que esta herencia es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Así es la herencia que nosotros tenemos de parte de Dios. Esta no es una herencia terrenal, no es una herencia pasajera, no es una herencia temporal, sino es eterna, incorruptible. Ahora, si me dices, pastor, ¿cuándo recibiré mi herencia? Bueno, simplemente déjame decir que ya la tienes. Ya tienes la herencia. Y si me vuelves a replicar con otra pregunta y me dices, es que no la estoy usando. Bueno, ese es el problema tuyo, ¿no? ¿Qué hacemos con las herencias? Disfrutamos de ellas. Mi padre me dio una buena herencia, así que nunca viajé a tal lugar, así que ahora voy a viajar. Que tengo la herencia, ¿verdad? Puedo disfrutar de ella. O nunca tuve la posibilidad de construir una casa, pero con esta herencia voy a construir una casa. ¿Qué hacemos con las herencias? Disfrutamos de ellas. Y la herencia que ya la tenemos, la herencia espiritual, ¿qué tenemos que hacer con ella? También disfrutar, amados. Tenemos que disfrutar de esa herencia porque ya la tenemos. Cuando hablamos de herencia, muchas veces nos enfocamos solamente en el futuro. Oh, sí, un día tendremos. Claro, tendremos parte de nuestra herencia que es futura también, pero en el presente ya tenemos una herencia. Ya somos nosotros esos destinatarios que han recibido la herencia. En el Nuevo Testamento la herencia del creyente es presente, es actual, para que disfrutemos de este momento, amados. Tendremos parte también en el futuro, como les decía, ese hogar que el Señor ha ido a preparar para nosotros, o recibir nuestros cuerpos incorruptibles, que son cosas todavía del futuro. Sin embargo, en el presente ya tenemos la herencia, que tenemos que aprender a disfrutarla. Dice la palabra en Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también, ¿puede decir conmigo? Somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Es futuro o es presente? No dice y seremos herederos, dice somos. Diga conmigo, soy heredero. Soy. ¿Cuál es tu herencia? Es una herencia maravillosa que el Señor te ha dado. Y tenemos que disfrutar de esa herencia. Amados, las únicas personas que disfrutan de la herencia
son los santos. Porque esta herencia, dice, es para los santos en luz. Ahora, ¿por qué no estás disfrutando de tu herencia espiritual? Porque no estás viviendo tal vez en santidad. Porque no estás viviendo de acuerdo a la luz de Dios. Entonces, obviamente no estás disfrutando de esa bendición que es tu herencia. Ahora, ¿quiénes son los santos? Es la gente que anda en la luz de Dios. Esos son los santos. Ahora, ¿qué significa andar en luz? Bueno, luz representa dos cosas bíblicamente. Representa la verdad de la palabra del Señor por una parte, y también luz representa la pureza. Cuando dice la palabra, anda en la luz, ¿qué te está diciendo? Camina conforme a mi palabra, conforme a mis mandamientos y mis preceptos. Camina conforme a esta palabra y tú disfrutarás de la herencia. También implica, camina en una pureza. Eso es lo que representa la luz. La palabra por una parte y la pureza por otra. Los santos entonces se caracterizan por ese conocimiento de la verdad de la palabra del Señor y por una conducta moral pura. Cuando vivimos en esto, estamos disfrutando de la herencia del Señor. Disfrutamos de su gozo, disfrutamos de su paz, disfrutamos de esa seguridad maravillosa, de saber que Él está con nosotros y que ninguna obra de las tinieblas podrá prevalecer en contra nuestra. Disfrutamos de todo eso, amados, disfrutamos en ese tiempo de gratitud. Nosotros estamos alabándole al Señor por todo lo que tenemos y caminamos con Él y avanzamos y no estamos temerosos de nada. Eso significa que estamos disfrutando de las cosas que Dios nos ha dado, de la herencia que tenemos en Él, de la herencia de saber que somos hijos de Dios, de la posición que Él nos ha dado, del privilegio que nos ha dado. Caminamos y disfrutamos de eso. La paz de Dios es maravillosa, es incomparable. Esa paz está dispuesta para ti, para que disfrutes de ella, para que goces de ella, para que vivas de ella. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vivir en la verdad de la palabra, vivir una vida de pureza, y así vamos a disfrutar enteramente esta maravillosa herencia del Señor. Amén. Quiero invitarles a que se pongan en pie, vamos a orar, vamos a acercarnos al Señor esta noche. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón, y ten la certeza de acercarte, y ten la confianza de acercarte esta noche delante de Él. Vamos a orar para que el Señor nos ministre.